¿Estás cansado de intentar mezclar tus lápices de colores sin obtener esos resultados perfectos que vemos en otros dibujos? No te preocupes, hoy te enseño cómo hacerlo. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos una vez más al canal. Por acá, como no, muy contento de que nos acompañen un día más. Hoy, muchachos, les estaré haciendo un tutorial fácil y rápido con todas las técnicas y trucos para que ustedes también sean capaces de mezclar cualquier lápiz de color. No importa el que estés usando, la teoría, muchachos, es lo mismo. Lo que van a aprender aquí hoy lo van a poder aplicar a cualquier material de dibujo. Por supuesto, lápices de colores. Estaremos trabajando con la marca Prismacolor y les voy a dar todas las técnicas con lujos de detalles para que ustedes obtengan un difuminado bien saturado y perfecto. Y claro, como no, si te molestan esos puntitos blancos que a veces nos quedan en los dibujos por la rugosidad del papel que estamos utilizando, también te voy a enseñar cómo quitarlos para que tus dibujos parezcan cobrar vida con el volumen que vamos a aprender a dar a la hora de degradar los colores. Así que, muchachos, sin más, los veo en el video. Y bueno, familia, ahora sí vamos a comenzar. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de difuminar o degradar colores? Muchachos, es la presión. La presión influye un papel muy importante en este proceso. Como pueden ver, les estaré mostrando con un color bastante oscuro para que puedan comprender. Primero, en estos colores que son bien suaves, ¿qué es lo que pasa? Al tener una mina tan suave a diferentes puntos de presión, vamos a lograr poder mezclarlos correctamente. Por ejemplo, si aquí nosotros comenzamos a dibujar al 20%, prácticamente es sin ningún tipo de presión. O sea, prácticamente estamos coloreando muy suave. La idea no es saturar al 100% el papel, sino en este caso, cuando lo necesitemos, utilizaremos el 20%. ¿Por qué? Porque si usamos el 100% de saturación, si nosotros acá saturamos el 100% de ese color, mira lo que pasa a continuación. Vamos a saturar muy bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Sí, el color satura hermosísimo. O sea, su color más brillante, un tono muy vibrante, bien saturado, con pocos puntos marcados. Pero mira lo que pasa a la hora de querer mezclar ese color con uno más claro. El color más claro no se ve. No se ve porque ya este color saturó totalmente el papel. Entonces, si pueden ver acá, esto es un tono naranja. O sea que sí es un color, pero si le damos para acá, no coge encima. ¿Por qué? Porque está saturado. De hecho, lo van a sentir resbaloso encima de esa saturación. Pero es muy diferente, por ejemplo, esto es lo que vendría siendo un 20% de este color. Esto es lo que vendría siendo un 50% del mismo color. No estoy haciendo más fuerza de la necesaria, porque no me interesa en lo absoluto que el color llegue al 100% de su capacidad, ni que la hoja se sature al 100% de este color. Entonces, esto es un 50% aproximadamente, y ya esto sería el 100% del color. Cuando ya apretamos, o sea, sin partir la punta, siempre tener en cuenta esto, el 100% de presión es siempre sin dañar la punta del color. Pero para que se hagan a la idea, esto es lo que sería el 100%, digamos, de este color. Como pueden ver, el color se satura. Y se satura mucho porque en el caso de los Prismacolor, que son los colores con los que yo trabajo y es el tutorial que les estoy haciendo, como pueden ver, si presionamos en la misma área, lograremos por completo quitar esos tediosos puntos blancos que muchas veces nos quedan en los dibujos que hacemos. Entonces, esto sería una saturación al 100% del color. Ya, por más que yo le dé en esta zona,
el color no va a coger más, no se va a intensificar más. Pero ¿qué es lo que pasa? Si de 100% vamos bajando a 80, 70, 60, 50, 40 y así sucesivamente, vamos a obtener un degradado. Y este es el principio base para mezclar cualquier color de cualquier gama. Ahora vamos a intentar mezclar dos colores, muchachos. Vamos a comenzar con el rojo que veníamos utilizando ya con anterioridad y vamos a empezar a hacer presión desde la izquierda hacia la derecha, siempre usando lo que les comenté sobre la presión. Primero el 100% y le vamos quitando presión. Y con este color naranja lo haremos, pero de la derecha hacia la izquierda, buscando que el color en el punto medio, un color se adentre en el otro. Esto lo estaremos haciendo hasta que esté homogénea la mezcla. De esta manera lo que conseguiremos es que los dos se fusionen. Y con esto vamos a tener un difuminado, que no está mal, pero se puede mejorar, muchachos. Se puede mejorar. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? Bueno, pues ya teníamos este color oscuro y este color claro. Bueno, el truco es poner un color, un tono medio, para lograr que ese tono medio junte los otros dos. Una vez más, comenzaremos desde la izquierda hacia la derecha con el color rojo que anteriormente usamos. La misma regla de la presión para ir desaturando el color poco a poco. Disculpe que no rellene bien los recuadros, pero una vez más les repito que es por motivos de tiempo, muchachos, si no esto tomaría mucho tiempo. Con el tono medio comenzaremos un poquito más atrás de donde terminamos de difuminar el rojo y haciendo exactamente la misma presión vamos a ir repitiendo el proceso, vamos a ir llevando ese degradado desde un 100% hasta un porcentaje más bajo para ir consiguiendo que estos dos colores se fusionen de una manera más fácil. Y esto va abriendo el camino para el tercer color, porque a la hora de aplicar el tercer color, esto nos va a facilitar la mezcla. Como pueden ver, viramos un paso atrás, volvemos a aplicar el rojo oscuro y repetiremos nuevamente con el color medio. Y ahora y así ya con este naranja comenzaremos a dar la finalidad igual que anteriormente, desde la derecha hacia la izquierda. Lo que haremos es terminar de fusionar estos dos colores para que el degradado quede totalmente homogéneo, muchachos. Recuerden que esto no queda 100% saturado por motivo de tiempo y que los recuadros de la plantilla me quedaron anchos. Recuerden que esta plantilla, exactamente la misma, la tienen en la descripción para que ustedes también puedan aplicar estos conocimientos y de paso ponerlos en práctica a la vez que van viendo el video. Ustedes sí, tómense su tiempo hasta que eso quede bien saturado. Y ahora por último, blendearemos en aquellas zonas que creamos necesarias para la difuminación. En esta zona tenemos el tono más oscuro. En esta zona tenemos el más claro. Y en esta del medio, el tono que lo fusiona o lo que viene siendo un tono medio. Como pueden ver, en el recuadro de arriba, no es que esté mal, pero la fusión como que le cuesta un poco. No es lo mismo usar solo dos colores a utilizar más de dos, porque por lo general los tonos medios ayudan a blendear muchísimo mejor. Pero miren qué es lo que pasa si saturamos al 100% la parte de arriba. Como pueden ver, con el naranja saturé lo más que daba el lápiz y ahora estoy saturando el rojo a lo más que da. Mire lo que pasa cuando colapsan esos dos colores ya saturados al 100%. Bueno, pues si pueden apreciar es que la mezcla no es perfecta, muchachos. La mezcla de estos dos colores, como pueden ver en el medio, se forma como que un medio tono, pero no termina de blendearse aunque haga full presión en mis lápices. ¿Por qué? Bueno, sencillo, pues porque solo son dos tonos. Y hay un tono muy oscuro y otro más claro. Como pueden ver, el rojo oscuro va a predominar sí o sí sobre eso. A diferencia de abajo, que a pesar de no estar saturado al 100%, podemos ver que visualmente se conecta mejor. Es como que hay una mejor fusión entre los tres colores. Y esto ocurre, como ya les había dicho anteriormente, porque utilizar más de dos tonos les va a ayudar muchísimo a lograr
esa difuminación perfecta. Va a ayudar a que esos tonos de los extremos se fusionen con muchísima mayor facilidad. Así que este es un truco. Siempre intenten usar un color medio para la unión. Déjame, te hago un ejemplo para que veas lo que pasa juntando estos tres colores, pero al 100%. Se los voy a hacer en esta orilla del papel. Vamos a comenzar con esto full 100%. Esto es la máxima presión que aguantan mis lápices. Damos el oscuro, venimos un poquito atrás y empezamos a apretar con el tono medio. Como pueden ver, esto estoy 100%, no estoy aflojando para nada el lápiz. 100%, mira. Y venimos acá exactamente igual y apretamos el lápiz 100%. Y como pueden ver, el difuminado sí o sí es muchísimo más suave. Es un difuminado muchísimo mejor. Déjame se los acerco para que comparen. Miren, muchachos. ¿Ven lo que les digo? Aquí, si hubiéramos hecho esta misma presión, hubiera quedado exactamente igual. Pero claro, por motivos de tiempo, como les expliqué, no podemos rellenar estos rectángulos al 100%. ¿Por qué? Pues por motivos de tiempo. Pero como pueden ver, aquí simplemente usamos dos colores y los presionamos al 100%. Mira aquí cuando presionamos al 100% lo que pasa. Mira cómo el color se ve bien difuminado, se ve bien liso, no quedan puntos blancos. Pero mira qué bonito queda con tres tonos, que es básicamente lo que hicimos. Y ahora, muchachos, vamos a intentar hacer esto, pero con más colores. Como pueden ver, comenzamos con un azul bien oscuro, pero nos adentramos, si se pueden fijar en las marquitas de arriba, eso delimita la zona de cada color. Vamos a adentrarnos con este azul oscuro un poquitito más adentro del siguiente color. Y esto lo que nos va a permitir es poder crear esa fusión sin que se note. Una vez damos el segundo color, regresaremos un paso atrás para terminar de unirlo todo. Como pueden ver, nos metemos un poquitico más adentro de la marca que está. Esas marcas son imaginarias, tienen que llevarlas ustedes, o si quieren marcarlas también es válido. Pero como pueden ver, ya se va haciendo un degradado de color hacia otros colores que ya no son azules, en este caso serían verde, lo que demuestra que sí se puede hacer este tipo de técnica con varios colores, siempre y cuando estos colores que estamos utilizando nos lo permitan, porque hay tonos que no se los van a permitir. Y ahora, si ya llegaste hasta aquí, te voy a dar un tip súper importante para que ya este resultado que tienes aquí lo lleves al siguiente nivel. Y el secretito es esto. Este lapicito de Prismacolor. Esto es un blender, señores. Esto no tiene color. Este lápiz no tiene color. Este lápiz solo se utiliza para difuminar aún más, para mezclar estos colores aún más. Como pueden ver, aunque yo escriba algo, no tiene color. La punta es mucho más dura que los lápices de colores normales. Pero miren lo que pasa cuando lo utilizan. Esta es la manera más eficiente de quitar los puntos blancos, porque hay zonas donde no vamos a usar el 100% de saturación, sobre todo en dibujos más realistas. Y si no usamos esa saturación, no lograremos hacer desaparecer esos puntos blancos. Entonces lo que estaremos utilizando será este lápiz. En este caso, si dibujé en esta dirección, me gusta blendear en esta para que la difuminación quede mucho más pareja, siempre igualmente en círculos, ejerciendo no el 100% de presión, pero yo diría que un 60-70, y de necesitarlo sin problema, puedes aplicar el 100% de presión. Pero mira lo que sucede cuando vamos pasando por encima de los colores que ya pusimos. Observen cómo según la presión que hagas, esto va a ayudar a que los colores se mezclen más entre sí para obtener una mayor saturación entre ellos y de esta manera desaparezcan los puntos blancos por completo. Por supuesto, tiene que haber varias capas para que este color trabaje de esta manera.
Si simplemente das una leve capa y pasas el color, lo único que vas a hacer es ayudar a que desaparezcan ciertos puntitos blancos, pero tal vez no desaparezcan todos porque no hay las suficientes capas de color para que esto ocurra. Entonces, miren los resultados que va dejando a la hora que usamos este blender o difumino, como le quieran llamar. Miren lo que vamos obteniendo. Todas aquellas zonas que tengamos puntos que no queramos, las podemos blendear con este color. Y este es el resultado que iremos obteniendo. Y ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Aquí vamos a hacer un boceto bien rápido de Bulbasaur, un Pokémon icónico en la historia de la serie. Así que vamos a terminar este boceto y comenzaremos a aplicar lo que ya hemos aprendido con anterioridad sobre los degradados para este dibujo llevarlo al siguiente nivel con el volumen. Una vez tengamos ya nuestro boceto terminado, lo que vamos a hacer es dar primero una capa base, como ya venimos viendo en todos los videos que he subido con anterioridad. Siempre comienzo con una capa base, siempre y cuando el dibujo lo permita. Entonces daremos una capa base con el color más claro. Le estaremos dando esta capa base en todo lo que viene siendo el cuerpo de Bulbasaur para posteriormente ir añadiendo los tonos oscuros. Y aquí ya comenzamos, como ya les había explicado, desde las zonas más oscuras, degradando hacia afuera hasta que se mezcle con el color más claro, en este caso con el tono base. Como pueden ver, aquí las zonas que necesitan un poco más de presión, le iremos añadiendo la presión necesaria y poquito a poco estamos viendo cómo va apareciendo el volumen. Continuaremos añadiendo estas sombras con un color un poquito más oscuro para resaltar esas zonas de volumen. Y como pueden ver, siempre es la misma teoría, señores. Apliquen el color oscuro en la zona más oscura y lo van difuminando hacia afuera para que se vaya mezclando con el tono medio o el tono base que dimos. En este caso el cuerpo llevaba un tono un poquito más oscuro, así que lo repasamos y una vez hayamos ubicado la sombra vamos a utilizar ese blender para terminar de mezclarlo todo, señores. Y como pueden ver, sobre todo en las patitas, fíjense cómo hay puntos blancos y cómo este lápiz, que es magia, la verdad que esto nos salva. Miren cómo deja eso de homogéneo. Ya la marca que queda, muchachos, ya es por el papel que cada quien utilice. En mi caso, este no sé si será el mejor o el peor, pero funciona bastante bien. Vamos a marcar los lunares que tiene Bulbasaur por todo el cuerpo y daremos unos detallitos en las zonas que lo creamos necesario. Con la boca es exactamente lo mismo, tono base, marcamos la sombra y aquí oscurecí un poquito con el tono negro para oscurecer un poquito el color. La misma historia con los ojos, vamos a aplicar el tono base, las sombras y por último el blender. Aquí comienzo marcando las zonas de mayor iluminación para el capullo de la flor que tiene Bulbasaur en la espalda y posteriormente a aplicar la zona de luz comienzo a aplicar las zonas más oscuras. Aquí vieron, aplicamos el color oscuro y lo vamos difuminando hacia afuera para que se vaya mezclando con los tonos medios y con las luces. Y el último pétalo de esa flor la colorearemos totalmente de un verde oscuro. Y por último, como no, para dar ese efecto homogéneo de degradado perfecto, vamos a utilizar el blender, muchachos. Y este es el resultado, muchachos, de todas las técnicas que estuvimos viendo el día de hoy. Miren cómo a la hora de difuminar y aplicar las sombras vamos a obtener un mayor volumen en nuestro dibujo. Así que, muchachos, solo les queda practicar. Y bueno, muchachos, con estas técnicas y estos trucos que les he estado dejando en el video, ustedes también van a ser capaces de lograr esos degradados perfectos. Recuerden, muchachos, que la práctica hace al maestro. Es necesario que practiquen esto. Y recuerden que tienen exactamente la misma plantilla que utilizamos en el tutorial en la descripción del video, muchachos. Así que no dudes en descargarla para que puedas practicar a la vez del video y obtengas los mismos resultados. Ya solo faltaría que esto lo sigas aplicando día a día a los dibujos que hagas. También estaremos pendientes en la caja de comentarios ese tipo de contenido que quieres ver que traigamos al canal. Contenido de cómo ubicar la luz y cómo proyectan las sombras,
cómo lograr más volumen en tus dibujos, cómo aplicar estas técnicas a un dibujo realista, que es donde más se suele utilizar. Así que no dudes en dejar tus comentarios y tus sugerencias porque aquí estamos pendientes. De eso se trata, de traerle al canal lo que a ustedes les pueda ayudar. Muchachos, estén pendientes al siguiente video porque en el siguiente video estaremos haciendo un dibujo realista. No les adelanto de qué porque es una sorpresa, pero estaremos poniendo en práctica todo lo aprendido en este video en el siguiente dibujo que hagamos. Así que muchachos, bien pendiente al canal porque les estaré enseñando cómo aplicar estas técnicas a un dibujo. Si les gustó este video, por favor, no dudes dejar tu comentario, tu like y como no sin antes suscribirte para estar al pendiente de todos los videos que estaremos subiendo cada semana. Y si quieres seguir aprendiendo trucos y técnicas a la hora de dibujar a tus personajes favoritos, te voy a estar dejando un videito al final de este. Así que nos vemos allí.